Entonces, hablando de la relación que se empezó a armar con el caso de Madeleine McCann y de Epp. Tengo que decir todos los nombres censurados porque no los puedo así nombrar directamente, así que bueno, perdón si los escuchan raros, pero sí se van a dar cuenta de a quiénes me voy refiriendo. Vimos en el video anterior muy por encima la relación que estaba viendo entre estos dos casos, pero ahora se los voy a estar contando con mucha más profundidad para darnos cuenta de que quizás sea o poco o mucho más importante de lo que en verdad consideramos. Estamos hablando de los dos casos posiblemente más oscuros de la última década. Como sabemos, el nombre de Madeleine McCann se dice que apareció recientemente en los archivos de Epp. Y la pregunta que todos se hicieron cuando esto sucedió fue inmediata. ¿Será esta la pieza que faltaba para terminar de entender qué fue lo que le sucedió a la niña? Para entender esto tenemos que analizar una pila de fuentes que hablan sobre los diferentes documentos desclasificados, análisis de expertos, etcétera, etcétera. Analizando estos archivos vamos a intentar distinguir qué es cierto, qué no es cierto, qué son especulaciones, qué son solamente cosas que se hablan en redes sociales y no tienen fuentes oficiales y demás. Así que empecemos a intentar armar un poco este rompecabezas. Cuando uno une el nombre de Maddie con el de Epp, suena todo muy extraño. Pero la realidad es que esta unión no se basa en informes oficiales del FBI aparentemente o en testimonios de víctimas, para nada. Cuando hablamos de esta conexión, como que lo primero que nos imaginamos son pilas de documentos oficiales de investigación del FBI que dicen tener la conexión McCann con Epp, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que aparentemente todo se basa en correos electrónicos muy simples y casi insignificantes, capaz. Aparentemente se trataría de correos electrónicos que fueron enviados por ciudadanos comunes al FBI, como cualquiera de nosotros podría hacerlo, literalmente. Por ejemplo, en un email del año 2019, una persona intentó como atar cabos por su propia cuenta de cosas que iba como viendo. Distinguió que había diferentes casos de personas poderosas que hacían cosas espantosas con niños. Entonces envió este correo al FBI diciendo, miren, ya pasó este caso, este otro caso. Personas muy poderosas que hicieron lo mismo y se protegieron entre sí. Capaz que algo así pasó con el caso de Madeleine McCann. No es que esta persona haya tenido una prueba sólida ni nada, sino que empezó como a conectar las cosas y tomó la decisión de mandarle un correo al FBI diciendo, ay, acabo de acordarme de un caso de no sé qué. Y si a Maddie le pasó eso, bueno, le mando al FBI esta información, tiki, tiki, tiki. Eso sería todo. Hay otro correo que es todavía más particular y lamentablemente está basado no en fuentes originales ni nada, sino más bien de blogs y foros de internet. Son fuentes que podríamos clasificarlas como conspirativas, si se quiere. En estos documentos se acusa a políticos británicos de altísimo nivel, como el ministro Tony Blair y Gordon Brown, de estar involucrados en estas redes, ya saben de qué tipo. Una acusación muy grave, la verdad. Y de nuevo, al final de toda esa teoría es cuando aparece lo de Madeleine McCann. Se plantea la idea de que las desapariciones de alto perfil podrían ser utilizadas por estas élites. Pero de nuevo es una acusación lanzada al aire, sin una prueba sólida que conecte al caso de Madeleine McCann con todo esto. Pero es el tercer documento el que realmente causó una explosión viral. Se trata de un correo electrónico muy corto, donde un ciudadano nuevamente le escribe al FBI, tiki, y le dice que está viendo un documental en Netflix sobre la desaparición de Madeleine McCann. Y aquí es donde la cuestión se pone interesante. Todos estos puntos ya los vimos en el video anterior, pero como les decía, de una forma muy superficial. Ahora estamos como indagando más en eso. En una parte del documental, según este ciudadano, un periodista portugués habla del escándalo de un orfanato llamado Casa Pia en Portugal, que fue un terrible escándalo aparentemente porque se descubrió que en ese orfanato hacían cosas espantosas, ya saben ustedes de qué tipo, con los niños. Y afirma que en Portugal es muy conocido el hecho de que van millonarios estadounidenses ahí a hacer esas mismas cosas con los niños en Portugal. Entonces lo que hace el autor del correo es simplemente, una vez más, unir ambas ideas y sugerirle al FBI esa línea de investigación. Y ahí fue cuando las personas como que unieron todos los puntos por su propia cuenta. Porque sabemos que Epp era un millonario con un pasado relacionado a todo esto. Y así fue que se terminó generando esta conexión. Entonces, para que quede claro, no sé, les digo que no sé si se está entendiendo con tanta censura que tengo que aplicar aquí, por Dios. La conexión entre Epp y el caso de Maddie aparentemente es algo que como que explotó en redes. No viene de un informante oficial del FBI. Es increíble cómo una pequeña cosa termina con el tiempo convirtiéndose como en una bomba, ¿no? Que se va
como transmitiendo en redes sociales y en internet, cuando en realidad su origen era algo mucho más simple o muy diferente. Pero la reacción de todas las personas ante esta noticia y ante conectar estos documentos demuestra la desesperación que tiene la sociedad por intentar encontrar una respuesta, por intentar encontrar la verdad de lo que le pasó a Maddie. Pero no todo quedó ahí, porque como vimos en el video anterior, estas conversaciones reavivaron teorías antiguas. Y les estoy hablando de este tema de los retratos robot. El más famoso es el de una mujer que se dice fue vista, una mujer similar a esta que están viendo aquí, como llevándose a una niña que parecía haber sido Maddie. Y el parecido con el de She's Max, la ayudante de Ep, mano derecha total de Ep, es muy fuerte. O sea, en verdad se parece muchísimo a la mujer que se dibujó en el retrato. El problema es que tenemos que considerar qué tan fiables son los retratos robot en sí. El cerebro humano normalmente está diseñado para ver patrones, para encontrar caras en cualquier lado. Por ejemplo, vieron que a veces ven una nube y dicen, ay, tiene forma de persona, o ven una marca y dicen, ay, tiene forma de un rostro. Bueno, eso es porque el cerebro normalmente está diseñado como para encontrar esas similitudes con nosotros en otros objetos. Entonces, esto podría tratarse también de un tema colectivo en donde todos estamos intentando a la fuerza ver a She's Max en ese retrato, cuando en realidad por ahí no es tan similar. Además de por sí, un retrato robot es una interpretación subjetiva. Están basados a menudo en recuerdos traumáticos de una persona, de alguien que vio una situación fuerte y después va y describe como puede cómo era la persona que observó. O sea, no es muy preciso de por sí. Y estas teorías de los retratos robot y las demás se enredan mucho más cuando entra este personaje, Sir Clement Freud, el nieto del mismísimo Sigmund Freud. Esta es una de las coincidencias más extrañas, la verdad, en todo este tema de Maddie y Ep. Se dice que Clement tenía una casa de vacaciones ahí en Praia da Luz, donde desapareció Maddie, y estaba ubicada a tan solo 500 metros del departamento desde donde la niña se perdió. Lo más impactante es que después de los hechos, él invitó a los padres de Maddie a quedarse en su casa. Claro, en ese momento no se sabía nada, pero años después, ya cuando Clement perdió la vida, se fue de este plano, fue que aparecieron muchas mujeres a acusarlo públicamente de abu. Es una coincidencia bastante extraña, como les digo, no hay pruebas efectivas, claras, de nada, de conexiones reales, pero son todas situaciones que al fin y al cabo, por más de que no haya una evidencia sólida, llaman la atención. A pesar de estas teorías, existen otras que son un poco más sólidas con respecto a quizás qué fue lo que le pasó a Maddie. Está el caso de Christian Bruckner, como ya vimos de una forma muy profunda en otros videos, que es el principal, les diría, sospechoso para la policía actual, un sujeto con un prontuario muy complicado, ustedes ya saben de qué tipo, que fue liberado lamentablemente hace poco de la cárcel por otro delito. Intentaron los investigadores encontrar las pruebas de que él había sido el responsable de la desaparición de Maddie y todo, pero jamás pudieron hallar indicios ni pruebas concretas en su contra. No obstante, a pesar de eso, es el principal sospechoso él para la policía. Y además existió otra teoría en algún momento, como quizás muchos se acordarán, que decía que por ahí los padres de Maddie eran los responsables de todo, como que ellos se habían pasado con los tranquilizantes que le habían dado sus hijos esa noche para que se durmieran, y la niña perdió la vida. Después de eso, los padres procedieron a esconder el cuerpo y de ahí se inventaron toda la historia del secuestro para que no los culpen y no tener problemas. Bueno, vamos a continuar hablando de una actualización del caso de Madeleine McCann, ya que se estuvo comentando bastante sobre él en los últimos días en las redes sociales. Obviamente hubo todo un revuelo nuevo en torno a este caso con todo lo que pasó con Ep. Ustedes ya saben quién es, pero no lo puedo mencionar. Hicimos varios videos en el canal hablando de todo eso y a partir de ese tema es que se volvió a revolver sobre el caso de Maddie en sí, sacando a la luz nuevamente varias teorías interesantes que quizás habían quedado como en el olvido o que por algún motivo u otro se dejaron de investigar. En un podcast de La Influencia de Nacho Pla entrevistaron a una creadora de contenido que habló sobre el caso de Maddie y volvió a sacar, como les decía, a la luz esta teoría que dice que los padres podrían ser los culpables, vamos a decirlo así, de la desaparición de Maddie, o estarían involucrados en lo que sea que a ella le pasó. Sabemos que existe esta teoría muy famosa que dice que Madeleine
falleció a causa de una negligencia por parte de sus padres. Ellos eran médicos, como muchos recordarán, y se tiene la teoría de que cuando salieron esa noche a comer, antes de irse, les dieron algún sedante, algo similar a sus hijos para que se durmieran y no molestaran, y con Maddie se les pasó la cantidad, haciendo que la niña perdiese la vida. Con el objetivo de escapar de la justicia y demás, ellos como que simularon todo lo que fue la idea del secuestro y todo eso, denunciando justamente eso a las autoridades. Y la realidad es que no podemos negar que hay muchas pruebas que apuntan directamente a los padres. O sea, esta no es una teoría hiper especulativa, conspiranoica, ni nada de eso. O sea, hay pruebas bastante contundentes. Recordemos algunas de ellas. Perros especializados detectaron olor a cadáver y restos biológicos tanto en el departamento donde se hospedaban los McCann con sus hijos como en un auto que la familia alquiló semanas después de la desaparición de Madeleine. Con estas pruebas se armó la teoría de que, bueno, efectivamente Maddie perdió la vida a causa de una sobredosis de sedantes que le habrían dado sus padres. Ellos se dieron cuenta de esto, ocultaron su cuerpo, vaya uno a saber dónde, y semanas después alquilaron ese auto con el objetivo de trasladar el cuerpo de su propia hija a donde sea que ellos habrían decidido dejarlo para siempre. O sea, muy turbio es esto, pero claramente, ¿no? Les acabo de comentar, hay pruebas bastante sólidas en contra de ellos. No estamos hablando de ideas nada más, estamos hablando de perros que sintieron olor a cadáver y también al de Madeleine y demás en el auto de los McCann que ellos alquilaron semanas después. Por ende, es imposible que ese olor haya estado desde antes de que Madeleine desaparezca. O sea, es imposible. Pero en este podcast se habló no solamente de la idea de que los padres podrían estar involucrados en la desaparición de la niña por un tema de negligencia, sino también hay teorías más extremas que dicen que podrían haberla vendido a redes de tráfico. Esto me resulta más difícil de creer porque, a ver, más allá de si ellos serán buenos padres o no, sabemos que hay padres que son mala gente y venden a sus hijos, ¿ok? Eso no hay discusión. Pero el tema es que no los veo a los McCann con mucha necesidad de hacer eso, o sea, como que ellos estaban muy bien económicamente, más allá de que sean buenos o malos, buenas o malas personas, no tenían mucha necesidad de hacer eso, así que no creo que hayan vendido, ay, por más horrible que suene, porque si uno se pone a pensar es como que te hiela la sangre. ¿Vieron el hecho de imaginarte, aunque sea que un padre puede vender hacia su hija? Pero bueno, me resulta difícil creer un poco esta teoría. Siento que es mucho más viable pensar que se les fue la mano con los sedantes o con lo que sea y le terminaron quitando la vida a su propia hija. Y de hecho, toda esta idea de que los padres son los responsables y demás podría justificar el por qué. Hace un año atrás, cuando pasó todo lo de Julia, ¿se acuerdan? La chica que volvió a aparecer diciendo que capaz era Madeleine McCann, que quería de nuevo hacerse un ADN, etcétera, etcétera. Los padres se mostraron tan enojados y reacios hacia ella, ¿no? Como que no querían saber nada con que Julia insista y quiera saber si ella era Maddie. Y eso es muy extraño. A muchas personas les llamó la atención porque, a ver, como padre te vas a aferrar hasta la última esperanza de capaz de encontrar a tu hija. Y los McCann desde un principio se mostraron como muy negados a querer siquiera intentar ver si capaz Julia era Maddie. Y bueno, a muchas personas les cerró un poco la idea por ese lado, diciendo, bueno, hay pruebas ya bastante contundentes que involucran a los padres y además ahora pasa esto de que ellos no quieren terminar de descubrir si esta chica es su hija perdida o no. Pero hay otra persona muy cercana a los McCann que tiene bastante evidencia en su contra, y de hecho yo de esta persona no sabía. Me enteré de su existencia mediante el armado de este video para que se den una idea, y les estoy hablando de David Payne. ¿Y quién es este sujeto? Bueno, él es médico, de igual manera como los padres, muy amigo de los McCann, y estaba esa noche cenando en ese restaurante con ellos en el momento en el cual pasó todo. Se lo considera una figura clave en el caso justamente por un lado su extrema cercanía con la familia McCann y por ciertos comportamientos que él tuvo durante la noche en la cual Maddie desapareció. ¿Cuáles son sus comportamientos o las cosas que están más que nada en su contra? Bueno, por un lado esto que les decía, que era médico, colega de Kate McCann, dicen, o sea, trabajaban en el mismo hospital, lo que lo convertía en una persona con una relación muy estrecha, ¿no? No era un amigo así nomás. Después, este sujeto fue uno de los últimos en ser visto con los niños antes de que el grupo se reuniera para cenar.
Por otra parte, tras suceder la desaparición, se dice que Payne tomó el rol de coordinador, dirigiendo a todos como hacia áreas específicas en las búsquedas, como por ejemplo se dice a la piscina del hotel y la entrada trasera, medio que los guiaba por ahí quizás a los lugares donde a él le convenía. Los investigadores analizaron esto con detalle, se dice, ya que Payne también estuvo presente en puntos críticos durante la noche de la desaparición, donde posteriormente los perros rastreadores encontraron rastros de Madeleine McCann. Por otra parte, se detectó que él hizo una llamada desde su teléfono la tarde antes de que pase todo cerca del apartamento de los McCann, que él afirmó no recordar haber realizado. Curiosamente, la relevancia de este hombre también se debe a que su declaración sobre los hechos de esa noche fue extremadamente detallada y estructurada, se dice, tanto que la policía británica la usó como punto de referencia a su declaración para comparar los relatos menos precisos de otros miembros del grupo. El tema es si ese relato que dio este sujeto era inventado o tenía cosas inventadas, siempre estuvieron comparando otras declaraciones con una mentira, quizás, lo cual es bastante grave. Si uno lee todo eso, la verdad resulta ser una persona medio sospechosa, ¿no? Payne. Pero se sabe que en el año 2008, un año después de que desapareció Madeleine, ellos demandaron a varios periodistas y medios de comunicación por calumnias, ya que se publicaron noticias como haciendo creer que él era una persona de interés oficial en la investigación por parte de la policía, cuando en realidad aparentemente nunca fue así. Como que nunca él fue considerado, ni él ni su esposa fueron considerados sospechosos oficiales. Entonces ellos aparentemente iniciaron un juicio o algo así y lo terminaron ganando y los indemnizaron con un montón de plata. Bueno, una cosa de todos modos es que se publique que sos una persona de interés siendo investigada cuando no es así, y otra es que la policía misma se haya equivocado y jamás te haya considerado una persona de interés cuando sí debieron hacerlo. Pero bueno, eso ya no sabemos. Cuéntenme qué opinan ustedes. ¿Creen que Payne puede llegar a estar involucrado quizás en algo que es extraño lo que hizo o lo consideran totalmente inocente? Por ahora, el único sospechoso más principal e importante para la policía sigue siendo Christian Bruckner, pero no hay pruebas aún en su contra. Durante décadas, Carmen Salinas fue una de las figuras más conocidas del espectáculo mexicano. Actriz, comediante, productora de teatro y hasta política. Una mujer que estuvo presente en más de 100 películas, decenas de telenovelas y que incluso, como les decía, se metió en política y llegó a ser diputada federal. Para muchos, Carmelita era simplemente una leyenda de la televisión. Pero en febrero del 2026 sucedió algo que cambiaría su imagen para siempre. El nombre de Carmen Salinas volvió a aparecer en los titulares de una forma en la cual nadie se esperaba. Esta vez no era por su carrera artística o política, sino por acusaciones muy oscuras que comenzaron a circular por internet. Todo comenzó con un fragmento de un podcast llamado Penitencia, que está conducido por la activista Saskia Niño de Rivera. En ese episodio apareció el testimonio de un hombre, identificado solo como Beto, que sería un recluso que aseguraba llevar años en prisión. Durante esa entrevista fue que este hombre lanzó una afirmación que inmediatamente provocó el terremoto mediático. Según su relato, en ciertos círculos de criminales se hablaba de supuestos rituales oscuros vinculados a figuras poderosas del entretenimiento y también la política mexicana. Y justamente fue entre esos nombres que él terminó mencionando a Carmen Salinas. El fragmento del podcast se viralizó rápidamente. Comenzó a aparecer en TikTok, YouTube, X, miles de personas estaban debatiendo lo mismo. ¿Era un testimonio real o simplemente una historia sin pruebas? Y es que era una declaración muy fuerte, porque no es que eran rituales oscuros así nomás, sino que más bien eran rituales con niños, o sea, una acusación bastante grave. Y es por eso que, aunque era una acusación sin evidencia confirmada, tocaba un tema bastante sensible. Algunos usuarios en internet comenzaron a compartir teorías conspirativas, mientras que otros rescataron rumores antiguos sobre supuestas prácticas esotéricas en el mundo del espectáculo. Internet comenzó a desenterrar viejas polémicas de la actriz Carmen Salinas, que era como el centro de todo este lío. En los videos que comenzaron a circular apareció una entrevista antigua del actor Andrés García. En ese clip, grabado hace ya décadas atrás,
el actor hacía una declaración brutal. En televisión llegó a decir que Carmen Salinas no le rezaba a Dios, sino al diablo. Durante años esa frase quedó por ahí como un simple escándalo del mundo del espectáculo y más, no trascendió mucho más. Pero después de las acusaciones de este podcast que les comenté reciente, este video de esta entrevista lógicamente volvió a viralizarse, ya que de pronto aquella vieja declaración medianamente mediática adquirió un nuevo significado para muchos usuarios en redes sociales, porque parecería coincidir esto que dijo Andrés García con lo comentado en el podcast. Y en cuanto el tema explotó en internet, su familia reaccionó rápidamente. Su hija y sus nietos denunciaron que todo se trataba de difamación y de rumores sin fundamento. Incluso acusaron a quienes difundieron las historias de dañar la memoria de una figura que ya no puede defenderse. Para ellos lo que estaba sucediendo era muy simple. Una mezcla de viralidad, conspiraciones y redes sociales. Pero después, hace tan solo unos días, la actriz Gabriela Spanik retomó públicamente un conflicto legal que tuvo en el año 2010 relacionado con un presunto envenenamiento por parte de una ex asistente. El tema es que ella acusó a Carmen Salinas de haberle causado un gran daño personal y profesional al haber apoyado públicamente a la acusada, quien finalmente terminó quedando libre de cargos. Spanik sostuvo que su carrera y su salud se vieron seriamente afectadas porque en su momento se calificó su denuncia como una mentira y ahora está buscando que las autoridades reabran el caso tras descubrir ciertas irregularidades en la investigación. A pesar de que al principio aparentemente Carmen Salinas se puso en contra de ella, se dice que un tiempo después se arrepintió y la propia actriz lo sabe, digamos. Y así como esta, existieron muchísimas polémicas a lo largo de la vida de Carmen Salinas porque ella nunca fue una figura muy discreta que digamos. Durante su vida protagonizó múltiples polémicas, desde comentarios controvertidos sobre política y la pandemia, hasta su paso por el Congreso mexicano como diputada del Partido Revolucionario Institucional entre el 2015 y el 2018. Pero igual, a pesar de todo, se la considera una mujer profundamente influyente en la cultura popular. Como les comentaba, participó en más de 100 películas, decenas de telenovelas y produjo durante años la famosa obra teatral Aventurera. En noviembre del año 2021, Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral provocada por hipertensión que la dejó en coma. Un mes después, el día 9 de diciembre, la actriz falleció a los 82 años en Ciudad de México. Es por eso que hoy en día, les decía que no puede salir a defenderse, por eso no aparece, porque básicamente hace unos años ya que ella falleció. Su muerte cerró una vida llena de fama, controversias y décadas de presencia en televisión. Pero 4 años después, ahora en 2026, su nombre volvió a aparecer en el centro de una tormenta mediática, en medio de acusaciones muy graves. Lo que está sucediendo ahora con Carmen Salinas también revela algo muy particular de nuestros tiempos. En la era del internet, las historias jamás quizás mueren. Las polémicas del pasado pueden resucitar en cualquier momento. Un clip antiguo, capaz, una declaración viral que hubo en algún momento, un rumor, pueden transformar en cualquier instante la reputación de alguien, incluso después de su muerte. Y mientras todo el debate continúa en redes sociales, les dejo la siguiente pregunta para que me contesten en los comentarios. ¿Creen que todo lo que está pasando con Carmen Salinas, las acusaciones son ciertas? ¿O piensan que es más que nada otro ejemplo de cómo el internet puede convertir cualquier historia, atar diferentes cosas y transformarlo en un fenómeno totalmente viral? Déjenme en los comentarios, obviamente con respeto, cuál es su opinión acerca de todo este caso. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el caso de Loan en esta serie donde repasamos todo lo que sucedió en el caso desde el momento 1 hasta el día de hoy. Nos quedamos en el capítulo anterior en los primeros días de septiembre, así que vamos a continuar directamente desde esa parte. Si no vieron nada de la serie y les interesa ver todos los episodios, los invito a ver la lista de reproducción que se llama Loan la serie, básicamente, porque como les decía, ahora vamos a retomar directamente desde donde nos quedamos en el episodio anterior. Durante estos días, Antonio Benítez, el tío político de Loan, por ser el marido de Laudelina, amplió su declaración indagatoria. Y en la misma confesó algunos detalles muy interesantes. Él dijo específicamente: Loan no se perdió, como dando a entender lógicamente que alguien lo secuestró, se lo llevó.
Y en base a eso menciona detalles muy interesantes, Benítez, sobre el comisario Maciel, quien también ya estaba detenido para ese momento, recordemos. Benítez dijo que Maciel siempre andaba por ahí, siempre acompañado durante las búsquedas de Loan. Pero justo casualmente, en el momento en el cual encontraron el botín, ese botín que ya se sabe que fue plantado, Maciel estaba completamente solo, no estaba acompañado de nadie más. Y esa es una casualidad demasiado conveniente para alguien que estaba a cargo supuestamente de la búsqueda oficial del niño. En esos días también apareció un nuevo elemento crucial en este caso. ¿Y qué sería este objeto? Una libreta, más específicamente un cuaderno escrito por Camila Núñez, la esposa del primo de Loan. Camila documentó en ese cuaderno todo lo que pasó desde la desaparición de Loan, las búsquedas y todo, a modo de ayuda a memoria, digamos. Y ese cuaderno detalla algunas cosas que son muy inquietantes para lo que se suponía iba a ser simplemente un almuerzo familiar. Hay ciertas palabras que usa Camila que son de terror, sinceramente. Camila en ese cuaderno describe que alguien tomó la iniciativa de llevarse a todos los niños hacia el Naranjal. Dice que esta persona hizo tareas de avanzada y ejecutó un efecto pinza en el Naranjal. Y esta frase es espeluznante, ¿no? Efecto pinza. Porque pareciera ser una terminología como casi militar al hablar de, por ejemplo, rodear a un objetivo. Como que todo esto suena que hubo una logística, un plan muy bien armado para llevarse a uno de los niños de ese Naranjal. Y pruebas que nos lleven a pensar que todo esto fue un secuestro, obviamente hay un montón, porque sabemos que si se levanta un niño con este efecto pinza, como se describe en el cuaderno, después hay que trasladarlo a otro lugar. Y recordemos lo que sucedió con el vehículo de Pérez y Cayaba, asistentes al famoso almuerzo. Perros rastreadores detectaron olor de Loan en 2 de los vehículos pertenecientes a esta pareja. Y uno de esos vehículos era un 4K que fue utilizado al día siguiente para viajar a la provincia de Chaco. Y esto coincide justo con un pedido que hizo la policía en esos días. Pues pidieron, la querella más que nada, pidió que llamen a declarar a Ramón Valenzuela, a quien le dicen Menotti, y también a su novia. Y ustedes se preguntarán quiénes son estas personas. Bueno, ellos son quienes hablamos en uno de los episodios anteriores, ¿se acuerdan? Que habían visto a un hombre, a una mujer y a un niño de más o menos 4 o 5 años subiendo a un vehículo en la ruta 12. Les llamó la atención esto porque les pareció que ese niño se parecía muchísimo a Loan. De igual manera, recordemos la declaración que dio una testigo protegida que vincula la desaparición de Loan sin rodeos con el narcotráfico y el crimen organizado. Y esta mujer mostró un verdadero temor al contar todo esto y dijo específicamente: tengo miedo de que me peguen un tiro. Y esta no es el miedo de alguien que, no sé, ve a un vecino cometer un hurto menor. Es el terror de alguien que está apuntando a una infraestructura criminal pesada. Este testigo mencionó que todas las búsquedas, los rastrillajes y demás se estarían saboteando desde adentro, lo cual parecía tener mucho sentido cuando analizamos todo lo que fue pasando hasta el momento. Y otra cosa que declaró esta mujer para refrescar la memoria fue que habrían llevado a Loan para ocultarlo a una reserva natural que se encuentra frente a Goya. Un lugar que se dice es enorme y prácticamente imposible de peinar por completo, al menos que se arme una logística masiva. Esto nos lleva a pensar un poco en temas económicos, porque lógicamente si hablamos de un secuestro que está relacionado con organizaciones grandes, no lo van a hacer por nada, ¿no? Algunas columnas de investigación sobre tráfico de órganos y trata de personas dan algunos datos bastante escalofriantes. Por ejemplo, se dice que un riñón o un corazón de un niño encima puede llegar a valer cerca de $200.000 en Europa. En base a esto, se comenta que la trata de personas genera más de $32.000 millones anuales a nivel global. Es una locura
locura de dinero, si nos ponemos a pensar. Y según especialistas, y pensándolo de todos modos, nosotros con un poco de racionalidad nos podemos dar la idea de que la única forma de desbaratar algo así, de ese tipo, no es atrapando al eslabón más débil. O sea, por ahí a algunos involucrados como por ejemplo los tíos de Loan, etcétera, etcétera. Y hablando de Roma, recordemos que Laudelina declaró haber recibido 50.000 pesos argentinos, que en ese momento valían más que hoy, y la promesa de una casa por parte de un abogado, quien ya sabemos quién es, si ella declaraba lo del accidente. Y si estamos hablando de una red gigantesca que está operando y generando tanto dinero, podemos pensar que darle a una persona para que les haga un favor 50.000 pesos y una casa es nada. Entonces tendría como lógica. Al encontrarse por ahí con este hecho de que se viralizó muchísimo un caso que ellos no esperaban para nada. Y en medio de todo esto que sucedía, que se estaba hablando de estas organizaciones complicadas, apareciendo testigos y tantas pruebas que parecieran determinar que el caso se trató de un secuestro, los padres de Loan hicieron una solicitud bastante peculiar. Los padres de Loan, José Peña y María Noguera, a través de su abogado, solicitaron formalmente excavar una antigua tumba de un cementerio familiar cerca de la Ruta 12, justo de la Ruta 12. ¿Y por qué pidieron hacer eso en esa tumba tan particular? Bueno, porque ciertos lugareños les avisaron que había tierra que había sido removida recientemente. Y calculo yo también se habrá sumado el testimonio de estos testigos que les comenté vieron a una pareja misteriosa llevando a un niño muy similar a Loan. Según los padres de Loan, hacían este pedido por un lado con mucho dolor porque claramente tenían miedo de que aparezca su hijo sin vida, pero al mismo tiempo necesitando una respuesta, ¿no? Necesitando analizar todo, buscar en cada lugar que aparezca. Y es en esos mismos días justo cuando estalla todo el tema con Fernando Burlando. Recordemos que Burlando, este abogado súper mediático de Argentina, estuvo trabajando para la familia de Loan, pero en esos días se salió del caso y de una forma muy conflictiva. O sea, el abogado que hizo el pedido para excavar esta tumba ya era otro, no era más Burlando. La salida de Burlando generó un total escándalo mediático, pues él dejó plasmadas ciertas críticas durísimas en los medios. Afirmó que los padres de Loan ignoraron una pista clave que él les dio. Y usó para referirse a esto palabras textuales pero muy agresivas. O sea, Burlando básicamente dijo: a los padres de Loan esa pista que yo les di, que era súper importante según él, les un huevo. Y no se detuvo ahí. Comentó que los padres ante la situación mostraron indiferencia y terminó todo con una condena lapidaria, asegurando que a los padres de Loan les esperaba el infierno y que nadie en la iglesia va a poder otorgarles el perdón. O sea, muy fuerte las declaraciones de Burlando de esa época, y no se crean que queda todo ahí, porque justamente la actualización que tenemos en el día de hoy del caso de Loan es sobre Burlando y sobre más cosas, y empezó a sacar a la luz sobre los padres del niño, que ya vamos a estar viendo eso cuando lleguemos al momento de la actualización. No obstante, es bastante interesante porque les digo, justo se conecta con esta primera acusación mediática, por así decirlo, por parte de Burlando hacia los padres. Pero antes de eso vamos a continuar con la segunda parte de este episodio de la serie. Bueno, y ahora para la segunda parte de este capítulo de la serie vamos a estar haciendo como siempre de reaccionar a algún clip o noticia que haya salido en aquella época. Y hoy vamos a estar viendo este que salió más o menos por ese mes de septiembre, en donde se dice lo siguiente: apareció muerto el chofer del padre de Loan, como dando a entender en un punto que fue una muerte misteriosa, pero no es en sí el chofer del padre de Loan, porque decirlo así suena como que, no sé, de una persona de clase alta o algo así, que no coincide con el perfil del padre de Loan, entonces medio que no se entiende bien. Bueno, en realidad en sí no fue el chofer del padre de Loan, pero sí una persona que hizo algo muy particular durante la investigación y por eso llamó la atención como la supuesta noticia de su muerte. Pero primero vamos a ver la noticia y a medida que avance la vamos a ir como comentando y agregando más detalles. Recién con los hijos de Alejandro Pata. Es así.
Antes que nada, saludo para vos, Pablo, para todo el equipo. Sí, hace un minuto nada más, por eso puedo salir antes. Me comuniqué me repetió que le con Maximiliano para el equipo que también de 18 años. Y me estuvo contando y relatando cómo fueron los 18 años. A ver, contame porque es importante. Entendemos hasta ahora que es una investigación por una muerte dudosa, pero acá tenemos un testigo directo de qué fue lo que pasó en esa casa. Es así, él me comentó que en un principio, en el primer momento, bueno, hubo una... Ahora, este sujeto que aparece aquí a la derecha sería el chofer, quien ya vamos a ver quién era en verdad, pero el supuesto chofer. Unas discusiones de la familia, él se va con, digamos, la madrastra de... Pasó en esa casa. Es así, él me comentó que en un principio, en el primer momento, bueno, hubo algunas discusiones de la familia, él se va con, digamos, la madrastra de Maximiliano, pero como pata avanzado, y tiene una hija más pequeña, una mujer. Bueno, le dice que se va a jugar al padre, vuelve de jugar al padre, y le encontraba a su padre que estaba muy mal. O sea, su padre estaba depresivo, hace tiempo, y muchas consecuencias también de la causa de Loan. Esto es lo que me Mira, lo que dice Pico, ¿no? Consecuencia de lo que pasó con Loan, el hombre, además de otras cosas seguro, desarrolló una depresión. Sí, o sea, yo le pregunté que estaba mal, sí, la verdad que estaba bastante depresivo en un momento, él se encierra en una de las piezas, y bueno, cualquier circunstancia que pueda pasar, yo le solicito, puede ingresar, alguien me deja hacerlo, puedo entrar a la misma, y en un punto, porque le pedí la llave del auto, porque me sale a la casa de un amigo, chico que tiene 18 años, ¿no? Sí. Él ingresa a la habitación, ve que está tan arriba en el reloj, justamente en la para dice que sale entonces de la habitación y realiza 10 disparos en la cocina de la casa, 10 disparos. Obviamente, en esta circunstancia, escuchan los vecinos y demás, y nos contábamos a Maximiliano que esto lo provoca que la policía venga. Bueno, entonces él inmediato va hacia la policía, va a hacer primero trata de calmar al padre, ¿no? Maximiliano trata de calmar a su papá que acababa de disparar 10 veces dentro de su casa. Una locura. Dentro de su casa, disparó de tiro dentro de la cocina, ¿sí? Bueno, 10 disparos. Él se va rápidamente, cuando ve calmado, se va rápidamente. Pero a la nada fueron los disparos así como al techo o qué. A la policía y decirle que seguramente se van a entrar en esta situación y que traten de lograr de una manera prudente para que no complicar las cosas. ¿Sí? Y también va a la casa del fiscal, comentaba, y toca el timbre y no encuentra tampoco el fiscal. Vuelve hacia la casa y al rato que vuelve aparece un móvil de la policía que sale Maximiliano diciéndole vamos a manejar las cosas con calma para que esto no pase a mayores, ¿no? Claro. Dentro de esta situación que se da, como que se están manejando, deben que estar tomado también por parte de la policía, se va a la policía Alejandro Vázquez en la casa al lado, donde estaba su nueva mujer, le consulta a ella si ella fue la que le había hecho la denuncia de la policía, y dijo que no, había hecho alguno de los vecinos, le hace la misma pregunta al hijo, en este caso él también dice que no, pero no le quiso aportar, digamos, eso. Y en el momento, él le cuenta que le había pasado situaciones similares, que a veces las cosas son muy injustas en la vida, o sea, una serie de cosas, ¿no? Hablando con respecto a esto, que por ahí él aguantaba muchas situaciones injustas que por ahí estaba viviendo, y se sienta al lado de él, y ahí es donde él dice lo siguiente. Él se apoya la pistola, ¿no? A la altura del corazón, y se efectúa el disparo. Él cree, o sea, es lo que me dice a mí Maximiliano, que fue un accidente, que él no lo hizo con intención. Quizá por la situación que estaba viviendo, no se dio cuenta que se había matado a un seguro, y él cree que se le escapó. Esto es lo que dijo sentado a la hora. Tremenda relación que estás haciendo, Rafael, disculpa, te pongo un punto acá. Quiero explicar lo que te está contando Rafael Palacios. Hoy aparece muerto en la madrugada un hombre con un disparo en el pecho. Se trata de la persona que conducía a José Peña y a su abogado Roberto Méndez permanentemente. Un conflicto se corrió de ese entorno este hombre y en medio de una situación familiar aparentemente comienza a disparar. Viene la policía, pero al final no logra nada la policía. Finalmente se retira la policía y en este momento agarra nuevamente el arma y se dispara, como me decís, que pudo haber sido accidental. A mí me parece... Ya vamos a ver más datos sobre quién era específicamente. No es tan así como lo describe el periodista, pero bueno, sí es verdad que no era como el chofer, como les decía, del padre de Loan. Estaba sentado a la vereda, al lado de él, que, bueno, dice, yo no quiero que nadie pague por esta esposa. En un momento ya tuvo alguna otra situación con su pareja anterior, que un hecho también aparentemente, que no era el caso, ¿no? Pero lo que me daba a entender es que no quería pasar por esto. Entonces se apoya el arma en el corazón y él cree, según él dijo, que accidentalmente se dispara, porque quizá el padre no sabía que el arma estaba en esto me aclara. Y me dice, ¿sabes por qué? Dice, porque te explico por tal, porque hoy, justamente, a la noche, yo me recibí el secundario y hoy me entregaban el club.
Rafa, el hijo te cuenta que hoy le entregaron el diploma. Entonces no puede creer que se vaya a querer matar el día anterior a esto, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya también de la preparación de la reunión. pero... Y lo que pasa es que muchas veces cuando una persona se quiere quitar la vida no racionaliza tanto ese tipo de cosas. Es como algo más, no sé si usar la palabra impulsivo, porque no sé que es un tema delicado y no quiero pifiarle con el término, pero como que, no sé, no hay tanto razonamiento de ese tipo de cosas. Rafa, contanos qué le dice el hijo después de los 10 disparos. Cuando él dispara al piso, al techo, a la pared... Eso es un brote, ¿no? Tiene un brote ahí. Tiene un brote. ¿Qué le Ay, dice? pobre. Mira, después que hace eso, él intenta situar el arma y también de alguna manera intenta que se calme. Y el padre se calma. Cuando él lo ve calmado, ya lo ve tranquilo, ahí es donde él va hacia la policía. Entonces le dice, Pero Rafa, sí, se calma, ahí vos decís se calma, pero ¿qué es lo que dice al momento de calmarse? ¿Cuál es la explicación de los 10 tiros, más allá que sea un brote o no? ¿Cuál es la charla que tiene? No dice que no tiene ninguna charla, solamente el hijo le pide que se calme, que no argumenta nada al padre. Y ahí es donde, cuando lo ve calmado, él se va que la policía no vaya al lugar y que esto se transforme en algo peor, digamos, ¿no? Eso es lo que Bueno, y finalmente sucedió algo peor. Más temor. No, y porque vos tenés una persona, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Si vos tenés, a ver, digo, en todos lados, si vos tenés una persona que empieza los tiros en su casa, la policía tiene que, por lo menos, sobre todo para resguardando a la persona que está tirando y disparando y al respeto de la familia, tendría que haber hecho algo. O sea, no ir por lo menos sacar Mi hijo no se la saca por temor. Sí. O sea, porque si no, dice, dame el arma, papá. O sea, ahí probablemente tendría una actitud donde no quería entregar el arma, más allá de todo, había bajado del brote, pero el hijo no se la saca. Pero la policía, cuando llega, tiene que sacarle el arma. Es raro, Eso es raro. Sí, pero por eso te digo, yo me guío siempre por el relato. del brote, pero el hijo no se la saca. Pero la policía, cuando llega, tiene que sacarle el arma. Es raro, Eso es raro. Sí, pero por eso te digo, yo me guío siempre por el relato. Sí, no, y sabes que él, yo le agradezco también, más allá del momento de confianza que tuvo con mi persona y me llamó para contarme cómo eran los hechos. Para aclarar también, entonces él me decía que luego la policía, cuando se va, bueno, sucede este hecho. Él me comentaba en relación a que no quería, ¿no? Por lo que habíamos dicho, que se estaba por recibir esta, pero que sí venía produciendo, venía subiendo una profunda depresión. Y también me comenta algo más. En este momento, cuando yo estaba hablando con él, le digo, ¿y ahora cómo está la situación? ¿Le llamaron a aclarar? No, quiero esperar que me llamen a aclarar. ¿Y en qué situación está? Mira, en este momento lo estamos velando a nuestro padre y mañana es el entierro. hasta ahora entonces no había ningún tipo de autopsia. Raro, ¿No? raro, ¿no? Pero bueno, no sabemos, pero discúlpame, Rafa, ya te lo dije, discúlpame. La misma arma que utilizó para los 10 disparos es la que se utilizó. Porque supongamos que se sepa que se considere que fue o accidental o provocado. Bueno, se podría hacer alguna pericia, algo así, calculo yo, como para terminar de determinar eso. No para enterarse. Supongo que pensaba que no estaba, porque pensaría que no estaba cargada, pensaba que había vaciado el cargador. Eso es bueno. Digamos, Sí, es que es raro eso también, como que justo se apuntó al corazón y sucedió eso del accidente cuando, o sea, deduces que eso tiene balas, digamos. es el relato del hijo. Quizás a veces, ¿no? Ante una situación romántica no había que aceptar una cosa, ¿no? Claro, pero hay un mensaje previo, ¿no? Hay un mensaje previo que... Bueno, le pregunté el mensaje. Me pregunté con relación con el mensaje. Le dije, ¿vos habías visto el mensaje? Porque yo le dije que había hecho esta información, este posteo en base a ese mensaje, ¿no? Sí. Y él me dijo, yo no estuve viendo las redes sociales ni conocía ese mensaje. Yo no lo conocía. Quizás ¿Qué mensaje? el mensaje que le escribió en el momento en que se encerró la estación previa al ritual de disparos en la cocina. Volvemos a poner el mensaje al aire, por favor. Ahí está, Estamos hablando en este momento con Rafael Palacio, que nos está dando detalles, la verdad que muy... Ok, dice, no creo llegar a pasar las fiestas. Si ofendí a alguien, pido disculpas y si alguien se lo merece, que Dios lo preciso de lo perdone. que pasó en esa casa. No creo llegar a pasar las fiestas. Si ofendí a alguien, pido disculpas. Y si alguien se lo merece, que Dios lo perdone. ¿Qué mensaje? Es tremendo. Y ese está, viste, que cazador, mirá la imagen, digo, no es... Esto es un mensaje, a ver, ubiquémonos en el horario, más allá de que ahora parece como 7 horas antes, pero este es un mensaje de ayer a la tarde, porque esto ocurre a la 1 de la mañana, es un mensaje de ayer a la tarde. Sí, esto fue 7 horas, claro, o sea, nació en ese tiempo más o menos. Muy bien. Por eso te decía, es muy probable que el mensaje, si lo había escrito cuando estaba en la creación de esa raza. Antes de continuar, Pablo, yo te quería, obviamente, enviar mis condolencias a tu familia, a tu padre,
y agradecer a Maximiliano que muy urgentemente quería brindar este testimonio para aclarar las cosas. Que está el laboratorio y que está el diablo y que no hay pericia. La pericia, claro, Sí, que decíamos. Debemos decir que acá a Maximiliano, que 18 años tendría que estar recibiendo. Ay, pobrecito. Los que conocimos al viejo sabemos que era un buen tipo. Que se lleve eso. Maximiliano, de los que lo conocimos, lo poquito que lo conocimos, desinteresado, subió a la camioneta, que nunca pidió cobrar, nada, es decir, nunca pidió dinero por sus servicios. Pero bueno, después hubo una situación donde gente cobró honorarios, él que sí que no, bueno, no me voy a meter en esa cuestión. Pero te pregunto, sí, Rafa, para ir cerrando, porque estamos en contacto con otra Corea de la esquina. Vos sabrás que él detestaba las injusticias. ¿Sabes de cuáles eran las injusticias, según Alejandro Pata, respecto a lo que había sucedido en el caso Loa? Mirá, lo que él dijo me relataba esto, me decía, él varias veces anoche hablaba de las injusticias, estaba cansado de las mismas. Sí, son las palabras que en varias oportunidades del relato, justamente esta es la palabra que más ha utilizado, ¿no? Las injusticias. Algo que pasó durante el caso Loa, me dijo, él cambió luego del caso Loa. No podía andar más, obviamente, debido a la situación, me dice, y como que se sintió de alguna manera mal luego de este hecho y no podía soportarlo. Actualmente, lo que había entregado para la causa que pero no quiso más. Entendí que la pareja de Pata vivía al lado, estaba al lado de... No. La pareja que poner en un momento ocurrió una situación va a la casa al lado. Entonces Pata va a la casa del vecino, Alejandro Pata, a preguntarle si ella fue la que hizo la denuncia. ¿Qué testimonio te sabe a Pata, Rafael, te consulto lo siguiente, porque digo, estamos hablando del hijo que te comenta que estaba haciendo las injusticias, estamos hablando del destino, a mí lo que no, apelo a tu intuición o a lo que viste o a lo que se planteaste. A mí me da la sensación de que el accidente puede ser el tiro, no el 11º o el 12º. Más con este testimonio que estamos viendo, con otros aparentes antecedentes, ¿qué leíste ahí? ¿O qué pudiste observar? ¿Qué entendiste? Mira, yo creo que ahora podría mencionar un poco, quizás el hijo en un momento hablaba, inclusive y todo, estaba todavía bajo el estado de hecho, y quizás no puede asumir la situación de la ocurrió, parece, lamentablemente se ha quitado la vida delante. Entonces, me parece que a veces la psiqui lo que hace es que uno, para el proceso traumático, de alguna manera lo vea como un accidente total. Es como que intenta justificarlo de alguna forma o darle alguna vuelta. Si esta noche recibiría el blog. Bien, Rafa, Palacio, te agradecemos. Vamos a leer algunos comentarios que están exageradamente interesantes. Les diría que lo realmente interesante de todo esto está en los comentarios más que otra cosa. Dice aquí, bueno, no es el chofer del padre de Loan, lo que les decía, era un colaborador. Y por acá alguien nos da más detalles. Alejandro se ofreció para llevarlos desde un principio porque no tenían movilidad. De allí el título que se le lee terriblemente como de chofer, pero más que nada era capaz un vecino, una persona que se ofreció a llevarlos a los padres de Loan a ciertos lugares por la situación en la que estaban pasando, ¿no? Y hay muchísimas personas además diciendo que no le creen nada al periodista Rafael Palacios, y sospechan de que hay algo mucho más oscuro detrás de la muerte de este señor. Aquí hay alguien que dice lo siguiente: me parece un libreto. Que le realicen autopsia. ¿Por qué lo van a velar sin autopsia? A él lo silenciaron. Déjate el cuento. A eso le falta un gran pedazo. ¿Qué dice la mujer que es policía? ¿Ese mensaje era para alguien o para algunos? Una persona deprimida, dice aquí, no hace planes para convivencias con amigos. Tampoco un cazador experto en manejo de armas como el señor Pata se pone un arma en el corazón. O sea, lo que pasa es que si te quieres quitar la vida, sí lo vas a hacer. Lo extraño sería que haya sido un accidente sabiendo que sabía manejar el arma, digamos. Dicen aquí lo siguiente: investiguen a su mujer, que es policía. Toda la policía de Corrientes involucrada. Por eso se fueron. ¡Qué corrupción! Por acá otra persona comenta: Rafael Palacios, justo él haciendo el relato con lo mentiroso que es. Bueno, cuéntenme ustedes entonces qué opinan sobre esto. Y más que nada también es interesante verlo ahora, el clip, porque después, más adelante en el futuro, en lo que sigue de la serie, vamos a ver algunas cosas similares que pasaron. Pero bueno, coméntenme a quién le creen. ¿Le creen a Rafael Palacios o creen que detrás de toda esta historia hay algo más oscuro que no sabemos y quizás esta muerte de este señor haya sido de otra manera? La realidad es que pasaron tantas cosas turbias en torno al caso de Loan que yo siento que nos podemos esperar cualquier cosa.
O sea, llama mucho la atención toda la situación, como que él odiaba las injusticias, todo lo que se estaba viviendo, como que me late a que algo descubrió. Eso es como que me genera esa sensación, pero bueno. Coméntenme qué opinan ustedes y bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy con este capítulo de la serie del caso de Loan. Vamos a esperar al siguiente para ver qué más sigue sucediendo durante el mes de septiembre del 2024. Vamos a seguir con una actualización del caso de Loan. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de la serie? Repasábamos todo lo que había pasado, les dije que se relacionaba con lo de Burlando. Bueno, efectivamente es así. En estos días, en vivo y en directo, los padres de Loan, María Noguera y José Peña, nuevamente volvieron a apuntar todos sus cañones en contra de quien fue su abogado, Fernando Burlando. Las declaraciones que dieron parecieran exponer una frustración que, se nota, llevaba meses acumulándose. Acusaron a Burlando de varias cosas muy fuertes. Por un lado, dijeron que Burlando, cuando estaba a cargo del caso, perdió totalmente el tiempo, que jamás presentaba la documentación necesaria en el juzgado y que hacía demasiado show en la tele. Lo acusaron los padres de Loan además a Burlando de utilizar el caso para mantener su perfil público, en lugar de enfocarse en la búsqueda real del niño. Y obviamente que Burlando no se quedó callado y les contestó a los padres de Loan. Como ya vimos en el episodio de la serie que analizamos hoy, él desde un principio, cuando se separó del caso, hizo acusaciones muy graves en contra de los padres de Loan y al día de hoy las sigue sosteniendo. Él contestó en primer lugar que fue el único profesional que estuvo físicamente presente en todas y cada una de las audiencias que se hicieron en Corrientes. Subraya que él adoptó una postura muy exigente ante la justicia, desafiando así un poco la narrativa de la familia de Loan. Burlando luego les lanzó una recomendación a los padres de Loan que, leyéndola en el contexto de un niño que lleva desaparecido más de 20 meses, y suena bastante dura, la verdad. Dijo específicamente, les recomendaría a ustedes, padres de Loan, básicamente, que lo busquen, que busquen a Loan. Como dando a entender que en realidad no lo están buscando, ¿no? Y además añadió un recordatorio sobre un consejo previo que él supuestamente les dio en su momento, que es que no se junten con la política ni con los sospechosos. Y no se quedó ahí, siguió Burlando con algo muy duro. Dijo que si la familia de Loan continúa atacándolo, no va a tener ningún problema en empezar a reflotar muchísimas cosas del pasado. O sea, es muy loco porque pareciera dar a entender como que él tiene ciertas pruebas o ciertos datos que podrían involucrar quizás seriamente a los padres de Loan. Y es muy loco que se ponga a decir todo esto justo que estamos más o menos en las vísperas de un juicio oral por el caso, ¿no? Los padres de Loan hoy en día, lógicamente, no se encuentran representados por Burlando. Vimos que lo dejó a él hace muchísimo al caso. Y están representados actualmente por un nuevo equipo legal mezclado por los abogados Alejandro Becchi y María Belén Russo Comara. Y este equipo elaboró una estrategia para intentar acelerar esa máquina tan pesada que es el Estado. Hicieron un pedido profundamente simbólico y urgente al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que vimos que habían dicho que el juicio iba a empezar en octubre? Que esto fue rechazado y pidieron que se haga lo antes posible. Bueno, los abogados formalmente pidieron que el juicio comience el día 8 de mayo de 2026. Una fecha que está cargada de cierto simbolismo, porque el 8 de mayo sería el día en el cual Loan cumpliría 7 años. Solicitaron además nada menos que 40 jornadas de debate consecutivas e ininterrumpidas. Y hasta pidieron incluso dejar la posibilidad de sumar días, incluso si son durante la feria judicial. La respuesta del Tribunal Oral de Corrientes ante este pedido fue muy corta y fría. Dijeron básicamente que este pedido era totalmente impertinente. Bueno, podemos entender que lo rechazaron, ¿no? En algún punto. Es por eso que hasta el día de hoy, al menos, la fecha exacta del juicio sigue siendo una incógnita. Como vimos en videos anteriores, los magistrados deben coordinar sus agendas con equipos técnicos y además lidiar con otros debates que tienen de gran envergadura. Finalmente, María Noguera, la madre de Loan, hablando nuevamente para terminar con este tema de Burlando, dijo que ella sí sintió como nuevos aires en la investigación desde que cambió de abogados.
Ella cuenta que al inicio sentía que no iba ni un perito a investigar ni a hacer nada. Y que con este nuevo equipo tuvieron la oportunidad de que llegara un especialista que hizo todo rápido y bien. Claro que obviamente esto se llevó a cabo mucho tiempo luego, básicamente 20 meses después. Al nuevo abogado, los padres de Loan lo describen como alguien que no tenía tanta presencia en la televisión, pero que según ellos sí movía los expedientes. Bueno, básicamente esto se terminó transformando literalmente en una batalla, ¿no?, entre los padres de Loan y Burlando. Pero lo que a mí me llama más la atención es la actitud de Burlando, como que él pareciera estar muy seguro de lo que dice. O sea, son acusaciones muy graves las que él hace en contra de los padres de Loan, como ya vimos en la actualización de la serie, del capítulo de la serie. Para los que no vieron esa parte, él dijo que los padres iban a ir al infierno, que nadie en la iglesia los iba a perdonar, o sea, como si en verdad hubiese visto algo muy concreto. O capaz sí, solamente está enojado por algo y se molesta en que le quieran arruinar su imagen pública. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo continúa todo esto y si se devela algún tipo de prueba o algo en particular que lleve a alguna hipótesis nueva o algo así en relación al caso de Loan. Entonces vamos a estar atentos a ver qué sigue pasando con este caso en los siguientes días. Por ahora esto ha sido todo por el día de hoy. Bueno, ahora sí, para terminar, vamos a hablar de una actualización del caso de Christian Graf y de Diego Fernández Lima, ya que hay nueva información de la declaración que dio recientemente a la ex mujer de Graf, básicamente condenando a la familia. Es interesante esto porque se dice que ella no se presentó a declarar así voluntariamente como diciendo quiero hablar del caso, sino que más bien ahora que se está avanzando, intentando avanzar, ampliar la investigación y demás, la llamaron a declarar. La mujer contó que ella conoció a Christian Graf en el año 87, es decir, 3 años después de la desaparición y crimen de Diego, y que se casaron, ella con Graf, lógicamente, en el año 91. En el 92 nació su primer hija, y después, varios años luego, en el 2004, fue que se separaron. La mujer comenta que desde siempre, desde el principio, todo el matrimonio, ellos vivieron en la casa de Avenida Congreso, es decir, donde fueron encontrados los restos de Diego. Al principio en la planta baja y después en la planta alta. O sea, imagínense para esta mujer lo que debe ser la impresión, ¿no?, de enterarte de que esa casa en la cual habitaste, donde nacieron tus hijos, todo y demás, había enterrado el cuerpo de un joven que había sido asesinado y que estaba siendo buscado intensamente por sus familiares. O sea, debe ser muy fuerte enterarse de algo así. Pero bueno, según la mujer, a los Graf ella siempre los vio como una familia normal, que parecía normal, como que ahora lo usa en tiempo pasado, dando a entender que actualmente ya no le parecen más normales, ¿no? La ex mujer además comentó que fue la idea de ella originalmente poner la pileta en el patio y que incluso su madre la pagó. Pero aquí es cuando dice algo muy interesante que vimos un poco en el video anterior. Los padres de Christian Graf no querían saber nada con que se ponga esa pileta en el jardín. Más específicamente el padre. El padre era como el que más se oponía. A la final, después de tanto insistir, aceptaron que se coloque la pileta, pero en un lugar alejado al que hoy sabemos era en donde estaban los restos de Diego enterrados. Y esto es muy loco. Se comenta que por aquella época, cuando pusieron la pileta, en el lugar donde estaba enterrado el cuerpo había un cedro que se sacó en aquel entonces, se lo trasplantó, y el cedro, según se comenta, simboliza la eternidad. O sea, muy, muy loco que justo ahí haya estado eso. Bueno, la ex esposa de Christian Graf también declaró que lógicamente ella jamás conoció a Diego. Lo cual tiene mucho sentido porque cuando él estaba vivo, ella ni siquiera lo conocía a Graf. Entonces hubiese sido imposible que se conozcan, al menos por medio de Graf. Pero un dato interesante que ella agrega es que jamás escuchó hablar de él, de Diego. No tenía ni idea de quién era. Y luego la exmujer menciona algo que también es extremadamente interesante. Dijo que Graf sí tenía el hobby por la electricidad, pero que para ella no tenía nada que ver con las motos. Jamás lo vio manejar una moto, nada. Y eso es interesante, ¿no? Porque Graf, por más que cueste admitirlo, él declaró que no tenía interés por las motos y esto pareciera coincidir con lo que dijo su exmujer, ¿no? El tema será ver el padre, ¿qué onda? ¿Será el padre
quién era en realidad el que tenía el interés por las motos. Bueno, no lo sabemos. Yo les digo que la avenida Congreso está llena, o sea, de punta a punta casi les diría, bueno, no sé si tanto, pero sí muy, un trecho muy grande está llena de lugares de cosas de motos. O sea, talleres, lugares donde te venden repuestos, o sea, hay de todo. Y eso me llama mucho la atención a mí, la verdad, que justo ahí en esa calle donde apareció, digo que era fan de las motos, sea un lugar donde básicamente se conoce que vas a conseguir cosas de motos. Bueno, volviendo al tema de la exmujer, terminó de declarar diciendo que Graf desde siempre fue muy tranquilo, no se lo veía como una persona que tenga un temperamento, no sé, violento, impulsivo, ni nada de eso. De hecho, cuando uno lo ve a él, escucha las entrevistas que da y todo, no nos podemos dar esa idea como que es una persona tranquila. Pero, la mujer siguió declarando esto que vimos un poco en el video anterior. Dijo que el padre de Graf era alcohólico. Y ojo aquí, comentó que él se levantaba todas las mañanas, el padre de Graf, y se iba a tomar a un bar y después volvía totalmente alcoholizado a la casa. O sea, es un dato que no es para nada menor, chicos. O sea, hasta ahora pareciera ser que todas las nuevas informaciones apuntarían más que nada al padre de Graf, ¿no? Intentaron entrevistar después de lo que declaró la exmujer a Christian Graf, pero la verdad ni se las pongo a la nota porque no dijo nada. O sea, trató de meterse lo más rápido posible a la casa y punto. Entonces no tiene mucho sentido mostrárselas. Lo que sí es interesante, para mí lo más interesante de todo es esto del padre. Siento que, como les decía, todo empieza a apuntar hacia el padre de Graf. No sé si el propio Graf habrá sabido lo que pasó con Diego, si se habrá enterado ahora y lo defiende al padre a muerte, porque es interesante también ver la actitud que están teniendo los familiares, la familia Graf en general. Hubiese sido mucho más fácil para ellos, como se hablaba en algunos programas de televisión y así, culpar al padre que está muerto ya, como todos sabemos, y listo, caso cerrado, se terminaba todo, fin. Pero ellos quieren proteger muchísimo, claramente, la imagen de su familia, proteger el apellido Graf, y por eso siento que Christian jamás, si sabe algo, él jamás va a delatar a su padre, lo que lleva a que toda esta causa se le complique muchísimo más. Yo siento, a ver, que es obvio que hay más probabilidades de que Graf haya sabido todo lo que pasó desde un principio, pero por ahí siento que estamos inclinándonos más hacia el lado de sí pensar con seriedad que el padre fue quizás el que cometió el hecho contra Diego. Pero bueno, esa es mi opinión. Coméntenme ustedes qué opinan. Al menos me daba un poco de alegría, de satisfacción el hecho de ver que se está movilizando, aunque sea poquito el caso, porque parecía medio muerto durante todo este último tiempo. Sí es cierto que estuvo la feria judicial y todo, pero nada, es como que te da una impotencia cuando no sale nada, vieron, como que queda todo parado. Y me alegro de que se estén avanzando con las investigaciones. Así que bueno, vamos a estar atentos al caso, lógicamente, a ver si surgen actualizaciones en los siguientes días. Por mi parte, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verme. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con quien ustedes creen que le pueda llegar a interesar. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Estoy muy contenta porque somos un montón, o sea, se sumaron muchísimas personas en estos días. Así que vamos a mandar los saludos para todos ellos. Hoy estoy encandiladísima hoy, pero mal. Entonces ellos son Brittany Moraga, Amanda Vázquez, que es miembro hace 11 días, miembro nuevo. Bienvenida, muchísimas gracias por unirte. Tenemos a Valkyria Fenicios, también miembro nuevo hace 16. Valkyria es nombre de mujer, no sé, bueno. Bienvenida o bienvenido. Valeria Escobedo, bueno, miembro veterana, vos ya hasta hace 13 meses, bueno, ya cumpliste el año. Alechi 12, miembro hace 17 días, muchas gracias por unirte. Estefanía Jorak, Bren Rodríguez, qué lindo que somos muchos nuevos, también nueva, bienvenida hace 22 días. Emma Calvo, este nombre es muy difícil, también sos nuevo o nueva, sos nueva. Joycelindia, algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, hace 23 días es miembro, bienvenida. También tenemos a Gualtila, también difícil de pronunciar. Maribel Granadeño, también veteranísima, hace más de un año. Adriana Esquillaro, que es miembro, bueno, más o menos nueva, hace un mes. De todos modos, bienvenida, muchas gracias por unirte. Laura Elena Garrido, K9 Barlo, Adriana Barranco, Filántropos Yael, Begoña Webramodi, si lo dije bien creo, Mary Furious, Miguel Heredia,
Ezequiel LLPPP, Jacqueline Castellanos, Angélica Hernández, Itz Danae, Lucas Maidana, Guadalupe M. Luzbelis Concepción, Rebeca Guzmán y CEL704C, o algo así, como creo que se pronuncia. Bueno, les mando un beso enorme a todos. Muchísimas gracias por unirse, por seguir apoyando al canal, por seguir renovando sus membresías. Ustedes saben que el apoyo de las membresías es súper importante. Muchísimas gracias por verme. Les mando un beso enormísimo y los veo la próxima.